Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video lo que vamos a estar hablando básicamente es de las clases de los amplificadores. Muchas veces habrán visto distintos circuitos o alguien les habrá comentado, che, este amplificador trabaja en clase A, el otro trabaja en clase C, el otro trabaja en clase E o en clase H. Bueno, ¿qué son estas clases? ¿De dónde sale todo esto? Y bueno, vamos a clasificarlas un poco, que son bastantes. O sea, yo por lo menos conozco más de 10, lo cual hay bastantes. Lo cual les recomiendo que se queden hasta el final del video si quieren, para ver las últimas en detalle, que bueno, tal vez no las implementen, pero pueden saber de qué se trata y me pareció interesante para mostrárselos. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico de alto nivel. Con él podremos crear diagramas y circuitos impresos de manera profesional, uno de los software más buscados por las empresas. En la descripción dejaré el link para el que desee realizar una prueba. Muchas gracias. Bueno, ya estamos acá, así que... Y aprovecho para decirles que en la descripción voy a dejar el link a un circuito que armé. En realidad no es un circuito en sí para aplicar, sino que son distintas polarizaciones de transistores, ¿no? de circuitos para las distintas clases, que las van a ver en... bueno, están viendo ahora en pantalla, pero lo tengo en la descripción para que lo puedan descargar, lo puedan ver. También les voy a dejar en la descripción un amplificador clase A que armé, que está bastante bueno, les aconsejo que lo vayan a ver. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, las voy a enumerar acá. Primero tenemos la clase A, bueno, la B, la AB, que es un híbrido de lo que es la clase A y la clase B, obviamente. La clase C, la clase D, la clase E, la clase F. Y ustedes van a pensar que es todo el abecedario, pero bueno, hay bastantes. Clase G, clase H, clase I, clase J, clase S, clase T. La TB, que en realidad la TB es la BTL, que los que trabajan con audio y amplificadores de TDA, de Philips sobre todo, van a conocer mucho la palabra BTL. Y otra más que la clase XD. Bueno, primero les voy a comentar algo. Posiblemente existan más clases, no lo sé, por eso en la descripción déjenmelo, perdón, en los comentarios déjenmelo, así yo puedo, no sé, podemos charlarlo en el grupo de Telegram y demás. Pero bueno, estas son algunas que yo reuní. Bueno, tengan en cuenta determinadas cosas. Primero, acá no existe la magia, lo cual muchas de estas clases que ven acá salen de otras. Es decir, por ejemplo, la B sale de armar la A y la B. Por ejemplo, la clase C es muy parecida a la clase E o a la clase F en cuanto a la topología que tiene, pero están trabajando en distintos ángulos de fase, que es una de las cosas que vamos a ver ahora, y también trabajan en distintos modos. Por ejemplo, unos son para RF, otras son para trabajar en corte y saturación, por ejemplo, para aprender a apagar un relé. Hay un montón de cosas. Lo mismo pasa con, por ejemplo, otras clases, qué sé yo, como, a ver, la S o la T, bueno, la G y la H, que son parecidas, es una variación de la AB. Bueno, hay un montón de cosas. Hay otras clases también de las que están acá, que son clases que no son clases del todo, por ejemplo, la XD. Son clases que en realidad vienen de fabricantes, de fabricantes de la T y la XD, por ejemplo, una de Cambridge Audio, por ejemplo, que es una marca de amplificadores de audio de alta fidelidad, que los tipos agarraron una clase AB, por ejemplo, y una clase A, hicieron un merge, y de ahí sacaron una clase XD, que en realidad la conocen ellos solo porque es de ellos, pero no es una topología como tal. Yo las nombro por eso, lo digo por las dudas, para que no me digan, esa clase no existe. Son clases, están patentadas, pero para mí son pseudo clases, porque es algo que agarra una empresa y dijo, yo voy a modificar acá y listo. Es como una receta que dijo, yo voy a cambiar esto. Pero bueno, es una de las cosas que me interesa que ustedes entiendan. Vamos a hablar de las más conocidas primero, ¿no? Que son la clase A, la clase B, la clase AB y la clase C. Estas son las más conocidas que seguramente ya las conocen. Por ejemplo, la clase A nosotros podríamos agarrar un transistor, bueno, ya la cagué ahí. Podríamos agarrar un transistor, ¿no? Y hacer este circuito. Yo con este circuito que tengo acá, yo digo, bueno, voy a ingresar una señal chiquitita y me va a salir una señal más grande. Como se puede ver, está invertida, está a 180 grados invertida, pero está completa. ¿Y esto de dónde sale? Bueno, esto sale... O sea, yo tengo muchos videos de amplificadores, los voy a dejar en la descripción y les recomiendo que los vean porque hablo del punto Q y de cómo se genera todo esto y está bueno que lo vean. Pero se los voy a explicar rápido. Nosotros tenemos el punto Q en este lugar y bueno, este punto Q se mueve para acá y para acá, para arriba y para abajo, ¿no? Dependiendo si va al corte o a la saturación se va a mover.
¿en función de qué? Bueno, en función de la entrada, ¿no? Si yo amplifico, lo que hago es mover acá, baja la señal, sube, entonces siempre se está moviendo según la entrada. Obviamente, como la corriente en la rama del colector emisor es más grande que la de base, la señal sale más grande, más potente, con más potencia, o con más tensión, con más corriente, o con lo que sea. Bueno, ese es un método de amplificación, es el clase A, que es el más fiel de todos. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, que el punto Q tiene que estar acá, lo cual siempre está en algún lugar el punto Q. O sea, no está apagado el transistor o encendido o en corte o en saturación, sino que siempre está en el medio. Y al estar en el medio quiere decir que el transistor no está ni abierto ni cerrado. Está por ahí, está más o menos abierto, más o menos cerrado. ¿Y eso cuál es el problema? Bueno, el problema de cualquier transistor que está en la zona lineal es que calienta, que genera pérdidas y que es un amplificador de poco rendimiento. Entonces, el amplificador clase A es un amplificador que no presenta distorsiones por cruce ni nada por el estilo, pero es un amplificador que consume mucho, que calienta y demás. Este tipo de amplificador no solamente es un amplificador usado en audio, sino también se usa en radiofrecuencia. Van a encontrar amplificadores de radiofrecuencia que también trabajan de esta manera, que se los llama HTPA o TLPA, que después los vamos a ver cuando veamos el clase J, por ejemplo, o el clase S. Pero también existen. Bueno, si vamos a ver, por ejemplo... vamos a borrar el circuito porque ya lo vimos. Vamos a ver lo que es el clase B. Bueno, clase B, básicamente lo que hacemos es poner dos transistores. Ponemos uno arriba, otro abajo, un PNP, un NPN. Tenemos una tensión positiva, una tensión negativa. Lo unimos acá, tenemos una entrada y una salida, ¿no? Esto es lo que tenemos. Es decir, nosotros podríamos agarrar nuevamente una señal, por ejemplo chiquita, y tenerla grande a la salida. Y esto, bueno, si ustedes lo ven como en la parte lógica digital, esto lo ven como una llave abierta, una llave cerrada, o una llave abierta acá y una llave cerrada arriba, ¿no? Como si fuese una lógica complementaria, porque es una simetría complementaria. Cuando uno abre, el otro cierra, y cuando el otro cierra, el otro abre, ¿no? Es complementario. Esta es una salida tipo push-pull, es clásica, ¿no? Pero bueno... este es un clase B, por ejemplo. ¿Y cuál es el problema que se puede estar ocurriendo a ustedes? Bueno, el problema que se me puede llegar a ocurrir a mí al principio es la tensión que tenemos entre base-emisor, que para los transistores es más o menos de 0,6 volt o 0,5 volt. Lo cual voy a tener un problema, porque si yo, o sea, si esto lo vemos en el tiempo, yo empiezo a subir, esta es la entrada, empiezo a subir la entrada, subo la salida y bajo. Si vemos la salida, esta es la entrada y esta es la salida. Si vemos la salida, acá por ejemplo, esto es una tensión, por ejemplo acá hay un volt, acá hay menos un volt, acá tenemos 0,6 volt, acá tenemos menos 0,6 volt. Si yo tengo esto que tengo acá, ¿qué es lo que va a pasar? El transistor solamente va a empezar a conducir cuando se superen los 0,6 volt. Es claro, es lógico porque cualquier transistor le pasa. Entonces, ¿qué vamos a ver en la salida? Bueno, vamos a ver que hasta que la tensión no llegue a 0,6 vamos a tener nada en la salida, ¿no? Después de todo eso va a empezar a crecer, después cae de vuelta, cuando llega a los 0,6 nada en la salida, después los menos 0,6 nada y después vuelve otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, nos quedó acá una distorsión por cruce, ¿no? Básicamente que esto es un problema, porque esto en audio en realidad termina todo en un problema de sonido, ¿no? Una distorsión en algo que no queremos. O sea, nosotros queremos que en audio pongamos música y salga amplificada del otro lado y con la mejor calidad posible. Bueno, esto no es bueno. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los tipos? Bueno, los tipos agarraron y en lugar de hacer la clase B, hicieron la clase AB. Y la clase AB lo que hace es poner dos dioditos acá, ¿no? Estos dos dioditos lo que hacen es, de alguna manera, lo pueden ver así, de esta manera. Lo voy a hacer de otra forma. Lo voy a hacer de otra forma para que sea más gráfico. Lo pueden ver así o lo pueden ver acá con una fuente. También se representa de esta manera. ¿Y por qué? Y porque yo tengo que elevar un poquito. En realidad tengo que compensar estos 0,6 volt con una tensión para compensar esos 0,6 volt y que no pase esto que nos está pasando acá. Entonces los tipos que hacen, en la teoría te ponen una fuente o dos, depende, y en la práctica te ponen dos diodos. Los diodos normalmente son de 0,6 volt también, igual que es el diodo interno del transistor. Si nosotros recordamos un transistor, lo podríamos representar como dos diodos. No sé si recuerdan esto, pero se puede representar así, ¿no? Entonces, como podemos representarlo así, representarlo nada más, no vamos a armar un transistor haciendo esto, pero bueno, podemos compensar los 0,6 de caída del diodo con los 0,6 de caída de la juntura base emisor y de esa manera no tendríamos este problema. Entonces, la señal que tendríamos a la salida de acá sería
la señal que tenemos a la entrada amplificada. Y este es el amplificador más clásico del universo, que se usa en casi todo, hasta que existió el clase D. El clase D vino a destruir todo esto y a meternos una eficiencia muchísimo más alta y componentes más discretos, no más discretos en el sentido, sino lógicos, que hacen que no tengamos tantas etapas analógicas donde podemos incluir ruido. Y eso es interesante, pero no está en estas clases de acá, así que vamos a hablar después de eso. Ahora vamos a hablar de la clase C. La clase C, la clase C básicamente es muy parecida a la clase que tenemos, ¿no? La clase que teníamos A, ¿no? Es parecida a esta clase. La diferencia es otra. La diferencia es que acá nosotros muchas veces no vamos a tener una resistencia, sino que vamos a tener algún circuito sintonizado, ¿no? Vamos a tener una impedancia ahí sintonizada y demás. Si nosotros hacemos, ahora les voy a mostrar una referencia para que ustedes vean, ¿no? De los distintos tipos de estas 4 clases dependiendo de la fase, el ángulo de la fase. Vamos a verlo ahora más adelante para que se termine de entender la idea. Pero este tipo de amplificador, como tiene una impedancia, que puede ser un LC o algo así, lo que va a pasar es que la impedancia es dinámicamente variable según la frecuencia que entra por acá. Es decir, si nosotros recordamos las fórmulas de XC y de XL, ¿no? Lo que es 1 sobre omega C y omega L. Si recordamos esto, todo esto tiene velocidad angular, lo cual tiene que ver con la frecuencia que yo estoy ingresando por acá. Según la frecuencia que ingreso, va a tener una reactancia diferente. Y si tenemos una reactancia diferente, la corriente va a ser distinta en el colector según la frecuencia que usemos. Entonces ahí tenemos otro problema que tiene que ver con la parte de RF y que por eso se usa mucho en RF. Pero vamos a... O sea, no me quiero meter en súper detalles porque se va a hacer un video de 1 hora y tengo que hablar de un montón de clases que son también interesantes de conocer. Así que bueno, vamos a ver de estas 4 clases, que es lo básico, vamos a ver cómo es la forma de la señal. Por ejemplo, en la... Voy a hacerlo más chiquito porque si no, no me va a entrar. En la clase A vamos a tener, por ejemplo, toda la forma de onda, ¿no? Que dijimos que copia la entrada en la salida, solamente que la invierte, pero no tenemos distorsión de cruce ni nada, pero consumimos mucho. En la clase B, por ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a tener una parte del hemiciclo. Lo voy a hacer más grueso para que se note y más finito donde no hay nada, ¿no? Esto representa lo que hay, esto representa lo que no hay. Bueno, en la clase AB, ¿no? Que decíamos antes, lo que vamos a tener es un híbrido. Vamos a tener en realidad, si lo tomamos de esta manera, vamos a tener toda la parte que teníamos en la B y un cachitito más en la parte del hemiciclo negativo. De esta manera lo vamos a tener. Que después no nos importa, porque yo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo esto lo voy a mezclar, por ejemplo, con la parte del transistor que teníamos abajo. Recordemos que teníamos en la clase AB teníamos 2 transistores, igual que en la clase B, pero los teníamos unidos, polarizados con diodo. Entonces esto se une y termina como una señal bien hecha, ¿no? En la clase AB. Y en la clase C, en lugar de tener un semiciclo solo, o toda la forma de onda, o una parte de cada una más un poquito más, lo que tenemos es solamente un pico. Por ejemplo, en esta parte no funciona. Después acá tenemos toda la parte donde tenemos energía y acá tampoco. Entonces tenemos este piquito. Esto también nos dice la eficiencia en cuanto a potencia, ¿no? Tenemos menos disipación térmica en el C y demás. Pero bueno, esto es una cosa que van a encontrar en todos los libros si buscan la fase, ¿no? de lo que viene a ser cada una de estas clases. Van a ver que está así. Tal vez en vez de ponerlo con forma de onda senoidal lo ponen con una circunferencia. Y en la circunferencia lo que hacen es mostrar la cantidad de ángulos, ¿no? El ángulo que tiene, que sé yo, si son 360 grados, 180, mayor a 180, menor a 180, etc. Bueno, eso lo van a ver así. Ahora vamos a lo que sigue, porque si no es un embole. Y yo sé que quieren ver las otras clases, porque estas clases las conocemos todos, pero las otras clases son más exóticas. Bueno, vamos a la clase D. La clase D, tengo video también de eso que voy a dejar en la descripción. Básicamente la clase D tenemos una fuente de señal. Tenemos acá lo que viene a ser un modulador. Tenemos otra etapa que es de drivers. Y después en la parte de drivers tenemos... normalmente son 2 MOSFET en simetría complementaria que están unidos acá a la parte de driver. Tenemos un filtro y tenemos la carga que puede ser un parlante o puede ser otra cosa. Esto es lo que normalmente tenemos. Si se acuerdan en el video que yo hablé de clase D, ¿no? Esta es la clase D.
nosotros acá hacíamos un diente de sierra, lo comparábamos mediante un comparador, o sea, si teníamos un comparador donde teníamos una señal triangular más la señal de audio, y todo esto generaba un PWM. El PWM se aplicaba a driver de potencia, que después los drivers excitaban los de potencia, y teníamos un filtro pasabajos, un LC normalmente, para eliminar toda la parte de ruido y tener una señal similar a la que teníamos al entrar, pero amplificada en potencia. Esto era el clase D, que después vamos a ver más adelante que hay otro amplificador que toma dos clases D y hace algo recontra híbrido que está bueno. Pero bueno, vamos a ir de a poco para que no nos aburramos. Obviamente, si quieren expandir estos temas, ya saben, en los comentarios o en el grupo de Telegram, que es lo que más leo porque es lo más dinámico para mí para leer y demás. Bueno, vamos a ver ahora, esa era la clase D. Vamos a ir a la clase E. La clase E habla de corte y saturación. Acá lo voy a hacer con un transistor, por ejemplo, BJT, pero podría ser con un transistor del tipo MOSFET también, tranquilamente. ¿De qué hablamos acá? Hablamos de abrir y cerrar el transistor. Tenemos que saturarlo o tenemos que llevarlo al corte. ¿Para qué? Para tener en este punto, para encender y apagar esta bobina o encender y apagar una resistencia. Podríamos poner acá una resistencia también. Y esta resistencia podría ser un inversor. Esto que está acá es lo mismo que hacer esto, ¿no? Porque ponemos un 1 acá, sale un 0, ponemos un 0, sale un 1. Así que es lo mismo. Esto puede trabajar tanto en señales débiles, para hacer una cosa así, o puede trabajar en potencia, para poner un motor acá y prenderlo y apagarlo. Con MOSFET, o con IGBT, o con lo que ustedes quieran. Este es un transistor muy, muy clásico, es algo muy común. Ahora vamos a hablar del clase F. Bueno, el clase F es una variante del clase C. Y acá empiezan las variantes, ¿no? Yo les voy a decir cuando son variantes porque igual se van a dar cuenta en el circuito. Pero es una variante del clase C. Por ejemplo, tenemos otra vez un transistor. Recuerden que yo lo hago con un NPN, con un BJT, pero pueden poner otro transistor. También se lo conoce como amplificador, perdón, el E no, el F. Se lo conoce como amplificador resonante porque es un circuito que tenemos de vuelta a la bobina. Esto va a masa, acá tenemos una entrada, y ahora yo acá en el bloque, en el medio, normalmente en el clase C yo lo unía, pero acá lo que tenemos es un bloque resonante o un filtro. Después de este punto tenemos otro filtro, de este punto tenemos otro filtro, y acá tenemos una salida. Este es un circuito completamente resonante porque es un circuito que de alguna manera nosotros le vamos a inyectar una señal acá, que puede ser una cuadrada, puede ser una senoidal, y en este punto es un amplificador sintonizado completamente y es resonante porque el circuito también es dinámicamente variable según la frecuencia que inyectamos acá. Como les comentaba antes, va a variar también lo que viene a ser la corriente de colector y demás. Entonces es un circuito resonante. Es el típico clase C resonante que se llama F, que en realidad el clase C, si vamos a ser sinceros, el clase C es un amplificador que se usa para la parte de RF. Yo no vi ningún circuito de RF que no tenga ninguna línea de adaptación después de salida o que no tenga un circuito resonante con una bobina y un capacitor. O sea, todo lo que es RF uno trata de sintonizarlo, lo cual el clase C y el clase F para mí son muy, muy similares. Pero bueno, vamos a darle la idea ahí. Si alguno de ustedes tuvo alguna experiencia con este tipo de amplificadores, me lo cuenta. Pero bueno, yo no quiero que el video sea recontra mega largo, por eso, por eso lo hago así, ¿no? Lo estoy haciendo tipo tranquilo. Después del clase F, perdón. Vamos a sacar acá la F. Tenemos el clase G y volvemos en el clase G a hablar de lo que es audio, ¿no? Si vamos al clase G, lo que nosotros tenemos es un clase AB. Fíjense de vuelta que es siempre lo mismo. Siempre terminamos en un híbrido de algún transistor que ya conocemos. ¿Cómo era el clase AB? El clase AB lo hago chiquitito así, ¿no? El clase AB era esto. Era el típico AB. Bueno, ¿qué dijeron? Bueno, vamos a agarrar esto y vamos a modificarlo. ¿Cómo lo modificamos con el G? Bueno, vamos a hacer una cosa interesante. ¿Qué les pasa cuando tienen una señal, por ejemplo? Vamos a hacer así, ¿no? Vamos a dibujar una señal. Esta es la señal de salida, ¿no? Este es el output. La señal de salida que voy a inyectar en un parlante, por ejemplo. Digo parlante porque el audio es algo reconocido y entiendo que mucha gente se va a familiarizar más con audio. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Yo acá tengo una tensión de alimentación. ¿Hasta dónde puede crecer esta senoidal? Y hasta que se acerque lo más posible al más VCC y al menos VCC del amplificador, ¿no? Porque cualquier amplificador lo alimenta con una fuente simétrica, más o menos 50 volt, por ejemplo, y la señal de salida nunca va a ser mayor a la tensión de fuente. Entonces,
bueno, entre comillas, ¿no? Siempre hay un asterisco ahí para decir, porque en realidad podría ser mayor por otros temas, pero no importa. Supongamos que es así. Entonces, esta señal nunca va a tener un valor máximo mayor a la salida. Entonces el tipo lo que dice en el clase G es, bueno, si vos me vas a trabajar, por ejemplo, si yo acá arriba tengo esta señal, ¿no? Que me llega hasta arriba de todo, y esta señal me representa 100 watts en un parlante de 8 ohms, bueno, si esto me representa 100 watts, está bien, le estoy dando rosca al amplificador, estoy escuchando fuerte y haciendo una fiesta con todo el mundo, ¿no? Porque 100 watts es bastante potencia. Ahora, si yo esto le bajo el volumen, porque no me interesan los 100 watts, me interesa tener, por ejemplo, 20 watts o 15 watts, porque estoy en mi casa, tranquilo, estoy escuchando música, tranquilo, y ya no tengo más 100 watts. Ahora tengo lo que viene a ser, no sé, 10 watts, o cada vez achico más, porque estoy escuchando tranquilo en mi casa. Bueno, si tengo 10 watts, lo que dice el tipo, bueno, pero pará, no te voy a alimentar con más o menos 50 volts para que me saques 10 watts de salida. Entonces, ¿qué hago? Te pongo un punto medio acá. Entonces, pongo otra VCC positiva y otra VCC negativa, que en vez de estar en más o menos 50 volts, está en más o menos 20 volts, por ejemplo. Entonces, lo que hago acá es venir acá, poner un switch, ¿no? Y decir VCC1 y acá VCC2. Lo mismo para el otro lado. Pongo un switch y vengo acá y le digo VCC1, VCC2. Obviamente esta es negativa, la otra es positiva. Entonces acá, de alguna manera, en realidad testeando, ¿no? Y analizando la señal que yo estoy inyectando, ¿no? Cuánta corriente está pasando por los drivers, por el preamplificador de entrada y demás, yo puedo agarrar y puedo decirle, bueno, activame esta salida o esta. Entonces, obviamente, nuestra fuente, aparte de tener más o menos 50 volts, tiene que tener más o menos 20 volts, ¿no? Obviamente. Pero lo que hacemos es darle un valor intermedio de la fuente de alimentación. Y esto se usa mucho, hay muchos amplificadores de audio que lo hacen. Algunos, o sea, esto obviamente yo lo estoy mostrando con dos interruptores, pero en realidad acá lo que hay no son interruptores, ¿no? O sea, acá lo que tenemos es otra cosa. Lo voy a mostrar un poco mejor. Acá lo que tenemos en realidad es otro transistor y acá lo que tenemos es otro. Entonces de este punto tenemos VCC1, acá tenemos VCC2, acá tenemos VCC1 y acá tenemos VCC2. Entonces de esta manera yo uso esta tensión o esta, ¿no? Voy usándolas. Este circuito es muy común, esto se usa mucho en potencias de audio y demás, y en realidad es un clase AB con la fuente modificada. Después tenemos otro más. Tenemos el clase, en vez del G, el clase H. El clase H hay mucha gente que yo escuché que decía, no, el clase H en realidad es H, porque yo acá tengo, en realidad tengo un transistor acá, tengo el otro acá, tengo el otro acá, y el otro acá, y acá tengo el parlante. Quiero que me dejen en el comentario qué piensan ustedes de esto. Yo no lo estudié así. Yo el clase H lo estudié de otra manera y esto lo estudié como lo que viene a ser BTL. Pero bueno, después lo vamos a hablar. Este es clase H. El clase H es lo mismo que veíamos recién, o sea, otra vez. Y bueno, acá estaría bueno tener una computadora, ¿no? que ponga a copiar y pegar, así no tengo que dibujar esto 42 veces. Pero es lo mismo que teníamos antes. Otra vez partimos del AB que siempre tenemos. O sea, siempre partimos de algo ya conocido. Acá nadie está reinventando la rueda. Pero lo que hacemos con este amplificador es, en lugar de tener un switch que prende y apaga, vamos a tener otra cosa. ¿Por qué? Porque yo antes les había dicho que si teníamos una señal así de salida, un output, yo tenía dos líneas de alimentación distintas. Si esta señal era muy grande, activo la alimentación más grande, y si la señal era chica, si la potencia era baja, alimentaba con una tensión más baja. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es tener una fuente de alimentación que me va a copiar esto, ¿no? Como se puede ver acá. O sea, esta línea cuadrada es la alimentación. Por ejemplo, tengo más 50 volt, menos 10 volt. Después acá abajo y tengo más 10 volt, menos 50. Y esto ya es como dinámico. Yo lo voy a representar de una manera muy áspera que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero imagínense que tienen dos potenciómetros y que estos potenciómetros se van moviendo, lo cual voy modificando esta tensión. Obviamente no voy a tener dos potenciómetros porque esta es una etapa de salida y hay potencia. Voy a tener lo mismo que tenía antes, dos transistores, y esos transistores lo que van a hacer es agarrar y variar lo que es la tensión. Como lo hace de manera dinámica, lo que sucede es que el amplificador es un poco más eficiente. Y también baja un poco la distorsión y demás, porque no tiene la fuente trabajando a pleno. Bueno, después del clase H, ¿no? Teníamos el H. Tenemos otro amplificador H, I, vamos por el abecedario. Tenemos la clase I.
La clase I es una variante de la clase D. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, básicamente teníamos un modulador, ¿no? Quiero tratar de acordar cómo lo hice para hacerlo igual. Teníamos el driver, teníamos la etapa de potencia, ¿no? Acá tenemos dos transistores. En la etapa de potencia tenemos los dos transistores MOSFET, ¿no? Recuerden, esto es lo que hay acá. Y acá teníamos un filtro, un low pass filter, un filtro pasabajos, y acá iba el parlante. Bueno, lo que hicieron en la clase I es agregar todo esto, ¿no? Lo mismo, lo copiaron, ¿no? Bueno, depende el circuito, algunos lo copian y otros no lo copian. Y acá tenemos una salida y demás. Y acá tenemos la señal de entrada. En realidad no es exactamente así, porque depende. Hay algunos que tienen filtros intermedios y otras cosas más, pero ya cada vez es más complejo. ¿Y por qué hicieron esto? Porque los tipos tienen una estructura de control, un sistema de control en todo esto, que hacen que, por ejemplo, cuando yo tengo una señal, si yo estoy con una señal, esta es la entrada, ¿no? Input. Yo tengo una señal de entrada, la salida, ¿no? En este caso voy a tener una que va a estar, qué sé yo, así, una cuadrada, por ejemplo, y la otra que va a estar en simetría complementaria, ¿no? Entonces, esto sería PWM en realidad, ¿no? Una cuadrada. Entonces, cuando yo estoy en el punto 0, de cruce por 0, 0 crossing, ¿no? Cruce por 0, lo que busca este amplificador no solamente es modificar el ciclo de trabajo como hacía el clase D común, que era una sola etapa, sino que el tipo dice, bueno, si tenemos cruce por 0, yo te mando la misma señal, igual, sin desfasaje, ¿no? Que coincida, pero que esté invertida. ¿Para qué? Para que se anulen. Al anularse estas dos señales, tenemos un 0, por ejemplo, un 0 más real, porque no tenemos un ruido bajo aplicado a un filtro pasabajo como pasaba en el clase D común, sino que tenemos dos señales que se anulan aplicadas a un filtro, lo cual de esa manera el 0 es mejor todavía, o sea, el silencio en audio ya no tendría ese ruidito por ahí que tiene de fondo en algunos amplificadores y demás, lo cual ahí lo mejoraron. Ahora, si yo no estoy en este punto y estoy en este punto, por ejemplo, bueno, ahí la cosa cambia, porque yo en vez de tener la misma señal 180 grados, lo que voy a tener son dos señales diferentes, ¿no? Voy a tener una que, bueno, ya vamos a tener acá un, qué sé yo, un ciclo de trabajo diferente, porque PWM sigue siendo un clase D duplicado, pero al tener de esta manera sigue haciendo lo mismo, pero sigue compensando en qué parte me interesa más. Estoy en la parte pues, semiciclo positivo, bueno, te voy a amplificar más esta parte que esta, no las dos por igual como pasaba en el clase. Entonces los tipos en el clase I realmente hicieron algo que está interesante, que bueno, que es agarrar y bueno, hacer una mejora que es bastante sustancial al clase D, lo cual está bueno. También lo digo para que lo tengan en cuenta, por si en algún momento no sé, van a comprar un amplificador o algo, sepan de qué estamos hablando. Bueno, el clase J. El clase J y el clase J es tal vez más complicado. Es un amplificador de RF, ¿no? Estamos hablando de un amplificador de RF. Es un circuito que lo que hace es variar dinámicamente la polarización. Cuando nosotros hablamos del clase C, en el clase C variábamos, porque teníamos en la resistencia de colector, teníamos una impedancia que según la frecuencia varía. Bueno, en este caso seguimos con la impedancia, ¿no? Lo voy a poner así. Seguimos con el transistor, como teníamos antes. Pero acá en el medio, los tipos agregan otro transistor más en serie. Este transistor lo que viene a hacer es una polarización, ¿no? Bias es polarización en inglés. Acá tenemos la entrada, acá acoplamos una segunda bias de alimentación y después lo que nosotros tenemos en este circuito es, bueno, como es un amplificador de RF, acá vamos a tener otro filtro, vamos a tener otro filtro. Todos los amplificadores de RF normalmente tienen filtros, que bueno, en algunos casos según la frecuencia de operación son bobinas y capacitores estándares, en otros en otros, en lugar de ser resistencias y capacitores, son elementos distribuidos de RF, que son los filtros esos, que son tipo microstrip y demás, que los tenemos en los PCBs con dibujos raros y demás. Depende de la frecuencia. Pero los tipos hicieron eso. Dijeron, bueno, pará, si yo voy a trabajar con el típico clase C, que era esto, bueno, ahora depende de la potencia que yo necesite, depende del momento que esté trabajando de la onda, de la forma de la señal, yo quiero que me polarices esto. Y según cómo polarizo este transistor, el tipo me va a permitir pasar más o menos. Es como una modulación. Este tipo de circuito clase J lo hice también en un amplificador de AM que tengo en el video de YouTube, que lo voy a dejar en la descripción también.
lo cual está bueno que vean que muchas de las cosas que les estoy hablando tal vez están más ocultas porque no me metí tan en detalle, pero bueno, en un circuito muy simple pueden encontrar un montón de cosas que me parece que es interesante. Bueno, el clase S... me olvidé de poner la S. Bueno, ahí estamos. El clase S, que es la clase mía porque yo soy Sebastián, bueno, chiste estúpido, es otro amplificador de RF, pero este está realizado, con una simetría complementaria, ¿no? Acá tenemos otra vez el filtro, tenemos otra vez el filtro acá, ¿no? Tenemos una salida, acá tenemos una entrada. Todo es un amplificador sintonizado, igual no es que no está sintonizado. Es un amplificador que sigue estando sintonizado, pero bueno, es un amplificador que tiene una simetría complementaria. También en algunos casos se usan dos amplificadores, como si yo dijera, si tengo un amplificador acá, se unen mediante lo que viene a ser un acople, ¿no? Un acople direccional. Tenemos otro amplificador acá. Y esto que está acá, se suma y eso es un amplificador Doherty también. Bueno, hay un montón de cosas acá que hay que meter en el medio. Y les iba a comentar qué significaba, ¿no? Porque también este tipo de amplificadores se llama TLPA o se llama también HTPA. Esto viene de TLPA, viene de amplificador low power y la T es de tuneado. Tuneado porque hay que sintonizarlo, ¿no? Tuning de sintonización. Y después el HTPA lo que viene es de amplificador de potencia, ya no es baja potencia, es potencia, tuneado también igual que el de arriba, pero esta parte viene de armónico, porque se aprovecha de los armónicos para realimentar y de esa manera hacer un circuito resonante y demás. Lo estoy mostrando, pero re por arriba porque es re complejo el tema y está buenísimo, pero nada, no sé, creo que vamos media hora de video y nada, es una patada en los dientes y tenemos que hacerlo. O sea, esto está bueno para agarrar agarrar 2 o 3 de estos amplificadores que estén buenos y hacerles un video dedicado a cada uno porque la verdad que se lo merecen. Pero bueno, ¿qué me falta? Tenemos el clase S, nos queda el clase T, nos queda el clase el BTL y nos queda el XD. Bueno, el clase T es otra vez otro amplificador, el clase T, que está basado en el clase D, siempre se basa en el clase D, pero en este caso es de una empresa. La empresa se llama Tripat, ¿no? Tripat, como parche, pat de parche, Tripat. Y bueno, lo que hace este tipo es que según la señal, o sea, imaginemos que tenemos el modulador, un clase D común, ¿no? Modulador, el driver, la potencia, el filtro y el parlante. Y acá tenemos la entrada, ¿no? La frecuencia de entrada. Si yo acá, según la frecuencia que tengo, lo que hace el tipo es, varíame, según la frecuencia, varíame el ciclo de trabajo, como sería en un amplificador normal, ¿no? Un clase D, ¿qué hace? Yo le pongo una determinada frecuencia a la entrada y según la frecuencia me varía el ciclo de trabajo, me lo hace más finito, más grueso, más finito, y eso es lo que después pasa por el filtro y sale por el parlante. En este caso no solo hace eso, sino que este clase T también me modifica, ¿no? Esto tiene un oscilador local, porque el oscilador es para generar el diente de sierra que compara con la señal de entrada y genera el PWM. Entonces ese oscilador normalmente es fijo. Bueno, en el Tripat es variable. ¿Y en qué varía? Bueno, varía en función de la señal de entrada. Si la frecuencia de entrada es baja, usa una frecuencia de muestreo determinada, y si es alta, usa una frecuencia de muestreo diferente a la que si es baja. ¿En qué beneficia esto? Bueno, que si estás trabajando en frecuencias altas o bajas, es mejor el rendimiento del filtro. Entonces tenemos un filtro que no solamente va a variar el ciclo de trabajo inyectado al filtro, sino que en este caso, clase T, va a variar también lo que es la frecuencia de operación del filtro. Entonces, de esa manera el filtro va a modificar la impedancia y va a tener mayor potencia, o por lo menos va a disipar mejor en distintas frecuencias, lo cual es un amplificador más eficiente que el clase D, por tener esta nueva variación, y aparte también, según la gente de Tripat, reduce la cantidad de ruido a la salida. Obviamente estamos hablando de un amplificador que ellos dicen que patentaron, no sé, no tengo forma de saberlo, pero es otra variación más de lo que ya existe. Después vamos a ir con el XD. El XD yo les comenté un poco al principio, pero básicamente es un clase AB, otra vez lo mismo, todos se basan siempre en algo similar, algo conocido, pero en realidad esto en un amplificador real no es así. Esto lo inventó Cambridge Audio, que es una empresa muy conocida de amplificadores y demás,
pero no es así el amplificador clase B. Obviamente tenemos resistencias, tenemos otros transistores que son drive, hay un millón de cosas en el medio para armar un amplificador, no se resume solo a esto. Pero lo que sí es una realidad es que acá nosotros tenemos corrientes, ¿no? Corrientes y tensiones que son polarizaciones. Las polarizaciones hacen que te mantengas dentro del punto Q que a nosotros nos interesa, que no sature, que no tenga la distorsión, etc. Empezamos a acercar a un amplificador normal. Entonces, estas polarizaciones, lo que hace la gente de Cambridge es modificarlas dinámicamente. Otra vez, otra empresa que dice vamos a modificar algo de manera dinámica según la señal de entrada, ¿no? Porque esto en definitiva termina en una señal de entrada, ¿no? Esto pasará por un preamplificador con un clase A, después pasará a los drivers, bueno, no importa, en un amplificador normal, ¿no? Genérico. Los tipos dicen, bueno, según la señal que yo tengo acá, que normalmente lo sacan también de la corriente de consumo del preamplificador o del espejo de corriente que tiene más adelante, de ahí sacan una muestra de la señal y según eso polarizan. Para ellos en realidad es inyectar otra tensión acá, lo que hacen sumarlas o restarlas, de esa manera cambian la polarización y cambian el punto Q donde está según la señal que tenemos. Hace lo mismo que hacía el que vimos recién del clase T en un clase D, pero este lo hace sobre un clase AB. O sea que el XD es otra variación más, que está bueno verlo, pero bueno, es propietaria de Cambridge Audio. Pero bueno, vamos a ver por último la clase BTL. La clase BTL básicamente son dos amplificadores, normalmente amplificadores clase AB. Vamos a dibujar un integrado de audio, ¿no? Por ejemplo, algún TDA, no sé. A ver, ¿cuál era? TDA, el 2005, creo que eran dos TDA 2003 juntos o algo así. Bueno, son dos amplificadorcitos, no importa. Normalmente nosotros acá desacoplamos, ¿no? Alimentamos. Tendrá algún pin de standby barra mute, como todos los amplificadores, que le ponemos un RC y chau. Y acá tenemos la entrada, ¿no? El canal L, el canal R. Esto acá tenemos que poner un bootstrap porque es un circuito que está alimentado con fuente simple. Y tenemos un parlante, tenemos el otro parlante, ¿no? Esto es muy clásico. Ahora, cuando lo hacen BTL, normalmente lo que hacen los tipos es eliminar el bootstrap. Ya no lo necesito, obviamente por la fase de alimentación. Ponemos acá un parlante alimentado por ambos amplificadores y el otro canal, en vez de ponerlo a una fuente de señal, lo ponemos a masa. Dependiendo del integrado, dependiendo del circuito del amplificador, esto se puede hacer así, o tiene que ir sin el acople, o tiene que ir conectado a una polarización, divisor resistivo o algún otro circuito. No es que todo funcione así. Siempre entren al datasheet y fíjense en el datasheet cómo lo recomiendan ellos. Pero bueno, es una cosa así. Entonces, de una manera amplificamos la parte positiva y la negativa del parlante. O sea, amplificamos ambas terminales del parlante. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Bueno, que con un mismo amplificador, con un mismo integrado, un mismo amplificador, podemos tener más potencia, mucha más potencia. La impedancia del parlante normalmente la podemos poner más baja, por ejemplo, 2 ohms, cosa que van a encontrar mucho en equipos de potencias de auto, lo cual nosotros de esta manera tenemos parlantes con menos resistencias, o puedo poner dos parlantes de 4 ohms que me generan uno de 2 ohms, ¿no? En paralelo. Y manejamos más potencia, manejamos más volumen, de más presión sonora, el SPL y otras cosas más. Entonces, esto es una de las cosas que podemos hacer, que se ve mucho en audio. Pero siempre entren al datasheet y fíjense bien qué es lo que están usando, porque bueno, a veces se lo permite, a veces no. Incluso hay potencias de audio de boliche o de fiesta, las potencias grandes, que tienen botones que permiten poner modo puente, y lo que hacen es puente esto. Normalmente son dos clase AB amplificados que inyectan a ambos bornes del parlante la señal activamente amplificada. Y eso está bueno. ¿Qué es el problema que se me ocurre a mí en esto? Bueno, el problema que se me ocurre a mí acá es que si yo esto tengo, qué sé yo, si yo tengo, por ejemplo, que poner esta salida conectada a otro equipo de potencia, por ejemplo, porque quiero, no sé, atenuar y usarlo para amplificar otra cosa, porque eso a veces se hace amplificación en cascada, con amplificadores chiquitos, ¿no? Por ahí como este. Bueno, el problema es que ninguno de los dos pines del parlante está conectado o referenciado a tierra. Los dos son amplificados. Lo cual, tengan en cuenta eso, porque yo he visto que por ahí agarran estos amplificadores que son chiquitos, que son de 5 o 10 watts, les ponen unas redes atenuadoras, ¿no? Con resistencias de bastante valor para no generar sobrecarga, y lo que hacen es amplificar lo que viene a ser auriculares, ¿no? Acá tienen el otro
Y bueno, esto va a masa, y de acá salen por ahí. Bueno, amplifican auriculares. Y esto que está acá, está todo bien si trabajan con el circuito original, con los capacitores de Bootstrap y sin que sea BTL, pero cuando lo hacen en BTL no se puede. Lo digo porque hay muchos circuitos chiquititos que se pueden hacer esto y a veces se encuentran con esta disyuntiva. Así que bueno, creo que hablé bastante. Espero haberles sacado alguna duda de todo lo que es la parte de clases. Si conocen más clases, pónganmelas en los comentarios o en el grupo de Telegram. Así que bueno, no se olviden de suscribirse al canal, de dejar su like, de comentar. Si quieren compartir, también pueden compartir para alguien que les interese esto. De paso ayudan al canal a crecer un poco. Y bueno, gente, nos vemos en el próximo video.